Uribe, Vargas León, Vargas León, Vargas Pérez. Presente, profe. Listo. Bueno, entonces tengo dos cuestiones. Primero, hoy es 21. Pues primera cuestión está. Profe, ¿usted sí escuchó cuando yo llegué y dije presente? Qué pena. Sí, está validado. Arisa. Sí, Arisa. Bien, supletorio. ¿Quiénes están en función de supletorio? Pues, tuve una dificultad, intenté cargar para ver quiénes eran modo virtual o modo presencial y no se dejaba individual, tocaba vacío. Entonces, necesito antes hacer una caracterización de los que estaban en solicitud de supletorio. ¿Quiénes son? De los que están acá. ¿Ninguno? De los que están remotos. Tampoco. Entonces solo, hasta ahora nadie llegó porque tenía ahí preparado, pero me dijeron primero que verificara el estado de solicitud. Tengo dos revisiones de parciales solicitados, que es Acosta y Vargas, ¿sí? Acosta no está, Sí, Vargas. señor. Bueno, la revisión se pudiera agendar posiblemente para mañana o para el lunes, después de las 6 de la tarde. 6, 7 de la tarde. Como usted le sirva, profe, usted me dice y yo le llego. Listo. Pero es vía Teams. Es como haría. Entonces, sería vía Teams, pero la pregunta para Juan Vargas ¿tiene habilitado el Teams? No recuerdo, profe, déjeme revisar. Es bueno que tenga ahí la revisión porque se hacen vía Teams y debería estar inscrito en el grupo de la materia. ¿Listo? Bueno, entonces íbamos por Sí, acá. estoy inscrito, profe. Listo, entonces sería por esa vía. Me escribe ahí un mensaje para tenerlo ahí en lista de espera una vez y ahí coordinamos. Acosta no les llegó, entonces tocaría que después de consejo. Bueno, entonces no va aquí solicitud de supletorio, no sé por qué. He dicho que sí. ¿Cómo llegar? Sí, acaso el miércoles vuelvo a coordinar con nosotros. Bien, entonces vamos por acá. Esto es lo que hemos dejado para avanzar, circuito RC con fuentes. Y la idea es que miremos hasta, la idea es tratar de abarcar hasta RLC, circuitos de segundo orden. Ojalá para poder pasar ya posteriormente a que ustedes tengan un siguiente trabajo de simulación y nosotros arranquemos tema en teoría con corriente alterna, como la que ustedes ven en la industria. Entonces, el RC con fuentes que estamos viendo ahí, vamos a redibujar lo que dijimos, RC con fuentes. ¿Qué dijimos de este circuito? Arrancamos directamente con algo como esto. Entonces me van a decir cómo era el modelo. Algo como esto. Y yo tendría aquí 10 ohmios, 20 ohmios, un cuarto de Faraday. Yo tengo 20 ohmios, 10 ohmios y
Acá yo tengo 10 voltios. Eso es lo que yo tengo. ¿Qué pasaba con estos interruptores? ¿Eran todos abiertos? Normalmente abiertos, normalmente cerrados. Aquí tendría 30 voltios. Es la manera de interpretar cualquier ejercicio que venga con UDT como función de voltaje. Es distinto al UDT como función de corriente, o como fuente de corriente. Los interruptores, abrían o cerraban. Ah, bueno, aquí hay otro. Dice que abre. Entonces, ¿qué pasaba acá? ¿Abría o cerraba? Este, por ejemplo, este interruptor. Abre o cierra. Este interruptor, como era UDT, es una cosa que estaba en 0 y subió a 30 voltios. Esta es la función UDT. En el tiempo 0, si este es 0 segundos, esto subió, se disparó y aquí hay 30 voltios. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo simulo esto? Pues habían 0 voltios hasta los 0 segundos. Es decir, esto estaba cerrado como corto para que esto fuera un camino de 0 voltios. Y este señor estaba abierto, lo cierro, al mismo tiempo 0 segundos, T igual 0, T igual 0. Todo sucede sincronizado. Es difícil conseguir esa sincronización en la vida real, pero aquí en modo ideal, pues lo tenemos ya simulado. ¿Listo? Entonces, ese es básicamente el concepto. Bueno, entonces, continuamos. Ya tenemos el modelado de eso. ¿Qué seguiría como siguiente paso? De lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Cómo se le da análisis a eso? ¿Cuál es el siguiente paso? Igualito que hicimos la vez pasada. ¿Qué se hacía? Proceder en el análisis antes de tiempo 0. Tiempo 0. Correcto. Entonces, miramos tiempo menor que 0. En el tiempo menor que 0, ¿qué es lo que analizamos o qué buscamos en el tiempo menor que 0? De todo este circuito. Son 10 voltios. Pues vamos a buscar la tensión B sub 0 del condensador. ¿Cómo se comporta el condensador en ese tiempo menor que 0? Capacitor, ¿qué es lo que vimos nosotros? Clase anterior y antes anterior. Con el comportamiento. Este condensador para el tiempo menor que 0. ¿Cómo está? Es un circuito abierto. Y se va a cargar. ¿Qué es circuito abierto? Que recibe un voltaje, pero su corriente es 0. O sea, por ahí no pasa corriente, pero sí tiene un voltaje o tensión, que puede ser de cualquier valor. Eso es lo que vamos a hallar. Eso significa que está cargado, pero no ha podido descargarse. Tan pronto se descarga, puede llegar a 0 voltios y entrega corriente. Permite el paso. Esa es la función que queremos capturar. El momento de descarga de este señor. Puede ser cíclico, carga y descarga. Por ahora estamos mirando, suponiendo que ya está cargado durante mucho tiempo, que es lo que vamos a mirar, y cómo se descarga después del tiempo 0. ¿Cómo sabemos eso? Pues pintemos todo el equivalente del circuito para el tiempo menor que 0. Con el juego de interruptores, ¿cómo está esta situación de la fuente de 30 voltios? Este camino que abre en el tiempo 0 estaba cerrado. Todo este camino. Este señor cerró en el tiempo 0, pero como estamos menor, por lo tanto, esta fuente no está jugando. 30 voltios no existen. 10 voltios. Me dice, esos 10 voltios
abrieron en tiempo cero, o sea, sí están presentes. O sea, no y sí. Eso es lo que vamos a mirar acá. Entonces, 10 ohmios, 20 ohmios, circuito abierto, B sub 0 del condensador. Este señor sí está presente. Lo vamos a diferenciar acá. Fuente de 10 voltios. Y acá tenemos todo esto como roto. Ese es el circuito. ¿Qué hago para hallar B sub 0? ¿Cómo hallo yo B sub 0? ¿Cuánto vale B sub 0? ¿10 voltios? No le hago nada más, ¿es cierto? Quedó en paralelo. Es lo mismo, 10 voltios. Esto de 10 voltios, esto también de 10 voltios. Eso es lo que yo voy allá. Quedó muy, muy simple. En ese tiempo cero, directamente sé que B sub 0, no tengo que hacer ningún cálculo. Igual a 10 voltios. Ahora sí, vamos a analizarlo para los tiempos mayores o iguales que 0. Ahora el circuito cambia. Este señor abrió, esto abrió y esto cerró. Es decir, aparece el condensador. Yo tengo acá esto cerrado, esta es la fuente de 30 voltios. $10 ohmios. 20 ohmios. El condensador aparece. Un cuarto de faraday. 20. Y acá me queda circuito abierto. Ese sería el circuito de tiempo mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué seguiría? Acá lo que yo hago, ¿qué es? Pero para calcular BDT, ¿cómo hago yo para llegar? Vamos a mirar la técnica. ¿Qué es lo que faltaría ahí? Para calcular BDT directamente por la fórmula, porque si no nos toca. ¿Cómo? Esta es la fórmula. ¿Qué va a hacer para llegar aquí? A partir de ese circuito que tengo ahí en pantalla.
¿Qué hago yo para llegar a eso que está en la diapositiva? ¿Qué reducción hago ahí? ¿Cómo hago? Porque toca reducir esto a un sistema o a un subcircuito como BS en serie con R. En la práctica, si yo quisiera, puedo sacarle a esto o una reducción o un equivalente de Thevenin para llegar a tener el condensador conectado a una sola resistencia en serie con una fuente. ¿Cómo hago yo el equivalente de Thevenin de este circuito? Visto en terminales para que practiquen. Equivalente de Thevenin. Si estos son los terminales AB, 20 ohms. ¿Cómo hallan ustedes el equivalente de Thevenin de ese circuito? ¿Qué pueden hacerle? Ese es primer parcial, ¿no? Ah, no, esto entra también en el segundo. Thevenin, no alcanzamos a verlo en el primer parcial. ¿Cómo hallan el equivalente de Thevenin del primer circuito? Este. Por ejemplo, ¿qué es B de Thevenin? Ahí, en este. Entre los terminales AB, ¿qué será B de Thevenin? Para este circuito, ¿qué acordamos de la explicación de equivalente de Thevenin? No. El equivalente de este circuito va a ser la tensión entre los terminales AB en circuito abierto, sin hacerle nada. B open circuit. Yo sé que B open circuit va a ser igual a B de Thevenin. Ahora sí, ¿cuánto vale esta tensión? No son los 30 voltios. ¿Qué hago para allá? Si necesito reducirla, puedo hacer maniobra fácil. Pero sí requiere cambio. Una fuente que quedó en serie con dos resistencias, fuente de voltaje, tiene una técnica facilísima. ¿Cómo se llama la técnica? Para hallarle la tensión. Un divisor de tensión a voltaje, simplemente. El VOC será la tensión que se va a repartir, que son los 30 voltios, no necesito hacerle grandes cálculos a eso, por la resistencia que sí me interesa en corrientes al revés, en este sí es la que me interesa por 20 ohmios, sobre la suma de las dos resistencias, 20 ohmios más 10 ohmios, o sea, por 2/3, es igual a 30 voltios por 2/3, o sea, 20 voltios. Listo, esto es igual a 20 voltios. Perfecto, entonces ya tenemos ahí el voltaje. Ahora, falta R de Thevenin. ¿Qué hago yo para hallar R de Thevenin? Técnica para R de Thevenin. ¿Cómo hago yo para hallar R de Thevenin? De este circuito. Que también es facilísimo. Me piden R de Thevenin. ¿Qué decía la teoría para hallar R de Thevenin? Pero antes había que hacer una operación al circuito. Muy fácil. Pero bueno, van a querer poner. Pero se hacía algo. Las fuentes, ¿qué pasa con las fuentes? Me decía la teoría, apague fuentes activas. O sea, esta se apaga. ¿Cómo apago yo una fuente de voltaje? ¿Cómo quedamos? ¿Circuito abierto? No. Cortocircuito. Esta se vuelve corta. Ahora sí. Esto es lo que hay que hacer. Vuelvo corto los 30 voltios. Y voy a hallar la R de entrada o R equivalente, 10 ohmios.
20 ohmios. Y los terminales AB. Los mismos terminales. Y acá me piden R de entrada. Ahora sí, ¿cuánto vale esta R de entrada? Es facilísima. La R equivalente. Vuelvo y corto la fuente. ¿Qué hago yo para hallar eso? Por ahí me dijeron que, ¿cómo queda eso? La R de entrada o R equivalente. Tengo estas dos. ¿Cómo están conectadas? Entonces la reduzco como paralelo. Entonces R de entrada será igual a 10 en paralelo con 20 ohmios. Esto es igual a 10 por 20 sobre 10 más 20. Todo ohmios. O sea, eso es igual a 230 o 20 tercios de ohmios. Ahora sí, ¿para qué hicimos todo eso? Tenemos R de entrada y esta a su vez es Thevenin. Esto es la reducción de este circuito, subcircuito, este pedazo de circuito, llevado solamente a una resistencia en serie con una fuente. Es decir, es este circuito, más o menos, B de Thevenin, que vale 20 voltios. En serie con esa resistencia. R de Thevenin, que vale 20 tercios. Y luego sigue el condensador, un cuarto de faraday, y ahora sí. Si quisiera que entre estos terminales. Pero ya lo importante. ¿Para qué hicimos esa equivalente de Thevenin? ¿Cuál era el objetivo? Si teníamos ¿cuál era el objetivo? Para aplicar la fórmula, vamos a aplicar la fórmula de la diapositiva. Bueno, acá, la fórmula que nos vamos a aplicar directamente, ya lo tenemos reducido. Miren que ya está como queríamos que estuviera. Con una sola resistencia, una sola fuente y un solo condensador. Es decir, todo este circuito se transforma y quedó reducido a esa forma simplificada. Entonces tenemos la fórmula. Vamos a ver cómo dice la fórmula. Me dice, ya puedo aplicarla, no necesito ninguna ecuación diferencial. B de t va a ser igual. Me dice, para tiempos menores que 0, B sub 0. ¿Cuánto era B sub 0? Del condensador, por ahí debe estar en algún lado. ¿Cuánto? Por ahí estaba. 10 voltios, ¿no? Yo lo borré, pero por ahí estaba 10 voltios. Entonces, 10 voltios para tiempos menores que 0. Y para tiempos mayores que 0, este es el B sub 0, entonces B sub S, la fuente. Este hace de B sub S, 30 voltios. Ah, perdón, no, es 20 voltios. Este es el B sub S, ya después de reducir. B sub S va a ser 20 voltios. Entonces, donde veo B sub S, dice B sub S, 20 voltios, o 20, bueno, aquí le colocamos al final voltios, más
B sub 0 menos B sub S. 10 menos 20. E a la menos T. Sobre tau. Todo en voltios. Válido para tiempos mayores o iguales que 0. ¿Quién lo faltaría por allá? Para que quede la respuesta completa. El tau, correcto. Tau. Tau me dice que para un RC siempre es R por C. Pero es que este RC es R equivalente por C. Ya tenemos el R equivalente. 20 tercios. Por un cuarto. Y lo que yo tengo aquí, como tau, va a ser 20 doceavos de segundo o reducido dividido entre 4, sería 5 tercios de segundo. Ahora sí, ya la respuesta final será los mismos 10 voltios para tiempos menores que 0 y 20, 10 menos 20 menos 10, e a la menos 3 sobre 5 tercios, o sea, menos 3 quintos voltios, tiempos mayores o iguales a 0. Entonces lo dejo pasando. Es este que vemos en este caso. Bien. Entonces, ¿sí lo ven claro? Pues, arrancaríamos con el RL con fuentes. Es muy parecido, pero necesitamos verlo. RL con fuentes. Voy a colocar acá. Hay unas diferencias de símbolo, pero no es difícil. Lo explicamos ahorita. Es lo mismo que teníamos con el RC. Entonces, nuestro RL con fuentes, después de la ecuación diferencial, teniendo en cuenta que hay una respuesta natural y una forzada que se suman, solo ven ustedes también las ecuaciones diferenciales, me da esta fórmula que vamos a caracterizar. Esta es la que ustedes pueden copiar. Tengan en cuenta que aquí cuánto vale el tau. En el caso del RL con fuentes. No está ahí, ¿no? Pero el tau, ¿cuánto era el tau del RL? L sobre R. Entonces, ahí lo tienen. L sobre R como tau. Entonces, esta es la formulita. Uy, este ya está copiado, ¿no? Entonces voy a colocar acá el RL con fuentes. Leo por acá momentáneamente. Bien, este RL con fuentes, mencionamos que tau es igual a L sobre R. Y las fórmulas están ahí. Me interesa directamente la fórmula. Esta, para no confundirlos, aunque me hablan del I del infinito. O sea, la I de estado estable, que es la misma. BS sobre R más
I sub 0 menos Bs sobre R E a la menos T sobre tau amperios válidos para tiempo mayores o iguales a 0. Eso sería si el tiempo de conmutación es 0. Ya sabemos que esto es como si fuera el equivalente, como por transformación de fuentes, como si esto fuera una IS. ¿Sí? Como si fuera una fuente en paralelo. Imaginemos que hacemos una transformación de fuentes y me queda una fuente de corriente en paralelo con R. La fuente IS pues es BS sobre R. Pero lo vemos así directamente ya en la fórmula. Entonces ahí tengo yo una fórmula para jugar a resolver SRL con fuentes. Entonces vamos a mirar unos facilísimos, unos circuitos relativamente simples de solucionar. ¿A qué era que se refería con IS? ¿Cómo? ¿Qué se refiere eso con IS? Que es como si fuera, si yo lo veo como IS, es como hacer lo siguiente. Hacer lo siguiente. DS, R, un interruptor, una inductancia. La inductancia L, R, tiempo 0, por ejemplo. Y la vuelvo de esta manera. Fuente de corriente, Bs sobre R, hice transformación de fuentes, R, puedo colocar acá el interruptor y acá la inductancia. L. Es una transformación de fuentes, como si hiciera esa transformación de fuentes. Verlo visto desde un sistema serie, voltaje, resistencia, o un sistema paralelo, corriente, resistencia. Listo. Entonces, nuestro primer ejemplo sería este, que vamos a resolver. Entonces, ¿por qué ahí hay transitorio y por qué se llama circuito RL con fuentes? Miren el interruptor donde está ubicado. Dice, el interruptor estuvo cerrado durante mucho tiempo. Ahí tiene su truco cuando dice durante mucho tiempo. Significa que dejó que se cargara totalmente el inductor. Calcular IDT. Es muy simple. Calcular IDT. Ah, bueno, pero es que nos faltó una cosa anteriormente. Yo me equivoqué por aquí. Por aquí. En este caso, es que yo calculamos fue B, pero yo veo que ahí está señalado I. ¿Cómo hallaríamos ese I en el circuito anterior de RC? Ya tenemos la solución de B. De hecho, no sé si la borramos, si la borramos. ¿Cómo hallaríamos I? Teniendo este B. ¿O cómo lo hallarían ustedes? Teniendo B. ¿Cómo? Y si pudiera ser, pero por ley de Ohm, me tocaría conocer el voltaje de los 10 ohmios. ¿Cómo hago yo para eso? Solo conozco el voltaje del condensador de un cuarto de Faraday. Y también el de las 20 ohmios. O sea, si por ley de Ohm directamente yo puedo saber la corriente que viene por acá, por 20 ohmios. ¿Qué faltaría ya para saber que la corriente completa ahí? Si esto es un nodo. Tengo la corriente por ley de Ohm, esta, la que viene por 20. Que es el mismo voltaje que ya llamo dividido en
20 ohmios. Me falta la corriente por el condensador. ¿Cuánto era la corriente por el condensador? ¿O qué hago yo para eso? Pero ahí ya es una función. Para darle ese voltaje, esa corriente a partir del voltaje, ya está la función voltaje. Pues miremos lo que hay que hacer, que eso puede servirnos. Interesante, voy a anotar lo que nos faltó. Como para que comparen ustedes en el trabajo con la simulación. Miremos. Estamos devolviendo mucho. Miren, llegamos a ver. Tengo el voltaje del condensador, pero necesito la corriente. ¿Qué hago entonces? Este es nuestro resumen de fórmulas. ¿Qué se hace? Para saber la corriente cuando yo tengo el voltaje. Derivo el voltaje y lo multiplico por la capacitancia. Es decir, habría que derivar esa función exponencial que no es difícil y multiplicarlo por C. Y tengo la función que es casi igual en cuanto a su característica, cambia son los factores, es la función corriente del condensador. Y eso lo sumo a la función corriente de la resistencia. Nos vamos por acá. Eso. ¿Dónde estábamos? Aquí. Teniendo la derivada de esto por un cuarto, del voltaje por un cuarto de faradio, me da la corriente que viene por acá. Más el voltaje sobre 20, la función voltaje sobre 20 ohmios, me da aquí la corriente que viene por acá. Ya tengo el nodo completo. A partir de cuando se abre. Eso sería una forma. Para esa parte, después del tiempo mayor o igual a 0. Para que lo tengamos presente. Y eso se podría comparar después con un software de simulación. Perdón, entonces retomemos este, y aquí vamos. Este es el que queremos resolver, básicamente. Ese sería nuestro siguiente ejercicio, o nuestro siguiente ejemplo. Ahí es un RL con fuentes. Vamos a hallarle I, que es facilísimo. Ese es nuestro ejemplo tipo. Primero, ¿qué debo hacer? Para este ejemplo, no, creo que es el 2. Me dice, coja el circuito, que ustedes lo tienen allá, y proyéctelo para tiempos menores que 0. Eso es lo que ya venimos manejando. ¿Cómo está el circuito en tiempos menores que 0? Imaginemos ese circuito. Este es muy fácil de resolver. El circuito, el interruptor cerrado, ¿no? Listo. El interruptor está por acá cerrado. El interruptor cerrado, bueno, puedo colocar acá la resistencia, que era 3 ohmios. Aquí había otra resistencia de 2 ohmios. Aquí había la fuente de 10 voltios. ¿Y qué pasó con el inductor acá? ¿Cómo lo dibujo el inductor? Tiempos menores que 0. Ese es mi circuito en tiempos menores que 0. Quiero hallar la corriente I, esta que viene por acá, que es I sub 0. La de la bobina inicial, o inductor inicial. ¿Cuánto vale esa corriente? ¿Cuánto creen que vale? ¿O qué puedo hacer yo para hallar esa corriente? ¿Alguna idea?
¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuánto vale la corriente? Yo la puedo hacer mentalmente, inclusive. Ya sé cuánto vale. ¿Cuánto daría su cero? ¿O cómo la hallaría? Esta corriente por acá. ¿Cuánta corriente pasa por la resistencia de 3 ohmios? Por esta resistencia, ¿cuánta corriente pasará? ¿Las 5 tercios? ¿Cuánta corriente pasa por la resistencia de 3 ohmios? Listo. ¿Está en paralelo con qué? 3 ohmios. Con un corto. ¿Qué pasa cuando una resistencia de cualquier valor se pone en paralelo con un corto? Por ahí no va a pasar corriente. La corriente entró I sub 0, siguió I sub 0 por acá vienen 0 amperios y viene por acá I sub 0. Es decir, es como si 3 ohmios no existieran, es como el circuito fuera solo esto. ¿Cuánto vale I sub 0? 5 amperios. I sub 0 simplemente, casi que la idea es igual a los 10 voltios sobre 2 ohmios. Es decir, 5 amperios. Así de fácil era ese circuito. Entonces son problemas conceptuales para ver que ustedes manejen bien el concepto básico. Listo, entonces, borro por acá. Seguimos a la izquierda para terminar el ejercicio. ¿Qué haríamos? Siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso en estos circuitos? Pues diremos en el tiempo mayor que 0. Tiempo mayor o igual a 0. Volvemos a dibujar el circuito. ¿La fuente cambió en algo? Vuelve a aparecer la fuente, ¿no? 10 voltios no ha salido, no hay un interruptor que lo saque. La resistencia de 2 ohmios volvió a aparecer. Acá este circuito ahora sí quedó abierto. El interruptor se abrió. Aquí quedaron los 3 ohmios. Y volvió a aparecer porque hubo un cambio con el interruptor. Volvió a aparecer la inductancia de 1/3 de Henry. Y acá ya quiero hallar la función incompleta. Ese es el esquema con fuentes. Ya en el tiempo mayor o igual a 0. ¿Qué más seguiría? ¿Qué harían ustedes a continuación? Tienen el circuito con fuentes. ¿Se parecen algo al circuito que nos ponían aquí? El circuito teórico ya reducido. Tengo que reducirlo con Thevenin o ya está casi listo. ¿Qué haría falta? Miren el circuito modelo que está allá en la diapositiva. Si yo lo llevo, esto que tengo acá, a eso que tengo allá, directamente la fórmula me sirve para resolver. O sea, la clave ahí es poder reducirlo a eso, y yo digo, aplico la fórmula, ya no resuelvo ecuaciones diferenciales, conozco condición inicial de este señor, puedo hallar la función de corriente. Si está, ¿o qué faltaría para hacer el circuito ya como está ahí? Como está en la forma general. ¿O? ¿Qué le harían ustedes ahí? Para llevarlo a lo que está allá. Es decir, a esto. Pues
Me toca reducir la resistencia. Hay una forma de hallar la R equivalente. ¿Cuánto vale R equivalente? En ese caso. ¿Cómo están conectadas las resistencias? ¿En serio? De una vez, R equivalente igual a 2 ohmios más 3 ohmios, también sería igual a 5 ohmios. Eso es todo. Ya está. Ahora sí tengo el circuito listo. No pasa nada con el circuito. No, porque al salir esto es un terminal, por ahí no va corriente ahora. Ahora mi R es todo esto. Estaba en cortocircuito en el tiempo menor que 0. Pero ya estamos mirando cuando se abrió el interruptor. Se volvió circuito abierto. Por eso es que los puedo ya sumar. Apareció la resistencia. Ahora sí juega esta resistencia de presión. Ese es el secreto del por qué va a cambiar la corriente. Porque cambió la resistencia total. Él veía en un comienzo, como inductor, en corto, veía solo 2 ohmios. Ahora está viendo después del tiempo 0, los 2. Cuando se abrió ese interruptor. 2 más 3. Es decir, acá ve 5 ohmios. Ya reducido como inductor de 1/3 de Henry. Con y función. Listo. Siguiente paso para allá, Kelly. ¿Qué es? ¿Qué faltaría? Sería el siguiente paso para allá y básicamente sería tau. ¿Cuánto vale tau? L sobre R. L sobre R equivalente. Una vez aclaremos que es después de que tengo el circuito reducido. L sobre R equivalente es igual a 1/3 de Henry sobre 5 ohmios. Es decir, 1/15 de segundo. También nos dan en segundos. 1/15. Ahora sí, ya puedo plantear la función completa I de t como 2 componentes. I sub 0, 5 amperios. 5 amperios, tiempos menores que 0. Y, de acuerdo a la fórmula, esto que tenemos acá, tenemos para tiempos mayores que 0, Bs sobre R, 10 voltios sobre 5 ohmios, más I sub 0, 5 amperios, menos, o quitamos acá todo esto porque ya está en amperios, quitamos las unidades, porque si no quedamos con doble unidad. 10 quintos más 5 menos 10 quintos. Todo esto por E a la menos T sobre tau, que es 1/15. Amperios para tiempos mayores o iguales. Si reducimos eso ya a la forma final, pues volvemos a tener acá 5 amperios y acá tenemos 2 más 3 P a la menos 15T. Dos más 3 P a la menos 15T amperios. Válidos para tiempos mayores o iguales a 0. Esa es la forma de respuesta global. Listo. ¿Entienden? La forma global de respuesta.
Entonces, vamos a mirar ahora este que es interesante para presentarles una situación que no hayan manejado ustedes anteriormente. Estamos terminando los circuitos de pupilo. ¿Cuál será el cambio ahí? En ese nuevo circuito que se está presentando. ¿Cuál es el cambio en ese caso? ¿O qué ven de distinto? Hay un interruptor que está cambiando en el tiempo 4 segundos, por ejemplo, si las unidades son segundos. Eso ya cambia todo el panorama. Hasta ahora siempre manejábamos todo en 0 segundos. Aquí ya tenemos uno que está en un tiempo distinto. Este nos sirve para poder saber cómo enfrentar este tipo de ejercicio. No es muy difícil, pero hay que prestar atención a un detalle técnico. ¿Listo? Entonces, lo copiamos y en un minuto arrancamos su solución. Va a ser la misma metodología que hemos manejado en los circuitos hasta este momento. Pero tenemos dos pedazos, dos momentos de análisis, en el 0 y en el 4. Oh, bueno, vamos a ver. Entonces, ese circuito que estamos mirando acá, tenemos un momento de análisis inicial, que es en el tiempo 0, este señor cierra, no existe el S2, están diferenciados los dos interruptores como S1 y S2, S1 cierra, S2 cierra en el tiempo 4, no me dice nada de S1, luego sigue cerrado, y eso es lo que yo voy a analizar como inductancia. ¿Listo por acá? Para borrar todo el tablero. Esto está por aquí. Listo, entonces arranquemos nuestro análisis. Mire la notación que voy a usar para simplificar el asunto. Primer momento de análisis. Tiempo menor es que 0, pero como tengo dos tiempos, voy a decir que tiempo igual a 0 menos. O sea, hasta el momento del primer interruptor. ¿Cómo está el circuito en ese momento? En tiempo 0 menos, ¿cómo lo puedo dibujar? ¿Qué debe pasar? Pues, ¿cómo está ¿qué ve el inductor, la inductancia? Esta es la situación del inductor. Porque tenemos varias corrientes iniciales. Y esta resistencia es eso. ¿Qué hace I sub 0? ¿Cuánto vale I sub 0 primero? Tengo por este lado circuito abierto, por este otro circuito abierto. Y todo llega acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale I sub 0? 0. Inmediatamente yo sé
Ah, esto es más fácil. I sub 0', 0 amperios. Y con eso yo puedo ya arrancar el análisis para tiempos mayores o iguales a 0, pero lo llamo 0 más, porque yo tengo otro momento de análisis y es a los 4 segundos. Para tiempos mayores o iguales a 0 hasta 4 segundos voy a hacer el análisis siguiente. ¿Qué pasó después del tiempo 0? No. Por aquí había la fuente de 40 voltios. La resistencia 4 ohmios. S1 cerró. Es S1. Digamos, aclaremos que ese es S1. Quedó cerrado. Este es el punto P. Este era mi punto P. Entonces queda por aquí. Por acá quedó circuito abierto. No ha entrado el S2. Es S2. Pues no me interesa lo que está en esa rama. Está abierta. Y del otro lado está resistencia de 6 ohmios. Aparece la inductancia porque ya hay un cambio en transitorio. La inductancia es de 5 amperes. Y me van a preguntar, ¿qué debo hacer para hallar esa corriente ahí? ¿Qué se les ocurre? Tengo R equivalente a 1. 4 más 6, 10. Vamos. Y ya puedo directamente aplicar la fórmula. Ya tenemos para este circuito. Me devuelvo, miren la fórmula, directamente la fórmula. SR equivalente a 1, porque después puedo tener nuevas R equivalentes cuando entre el otro interruptor. Entonces, ¿cómo sería? Primero, I de T, por ahora, lo estamos haciendo por partes, solo tenemos estas dos partes. De 0. Bueno, el tiempo 0 vale 0 amperios, ¿no? 0 amperios para tiempos menores que 0. Y para tiempos mayores que 0, mayores o iguales, sí aplico la fórmula que está ahí. BS sobre R. BS sobre 10. R equivalente. Yo tengo BS sobre 10, 40 voltios sobre 10 ohmios. Más I sub 0, 0 amperios. Bueno, perdón. Quitemos las unidades, porque ya las unidades las expresa al final. Más 0 menos BS sobre R. 40, o sea, menos 4. Y a la menos T sobre tau. Tau no lo tengo hallado. Este primer tau. De una vez hallémoslo acá. Tau 1, porque van a haber varias constantes de tiempo, por lo menos 2. Ese tau 1 va a ser R, que no cambia, sobre R equivalente a 1. Es decir, tau 1, 5 sobre 10 en segundos. Esto es lo que colocamos acá, a la menos T sobre 5, o de una vez coloquémoslo, 10 quintos, 10T quintos. Y esto es amperios. Aquí va un paréntesis y aquí va amperios, válido para tiempos. Ojo con los tiempos acá, esto solo es válido para 0
tiempo mayores o iguales a 0 y menores que 4. 4 segundos. Si lo quiero ver ya reducido más formalmente, I de T va a ser igual 0 amperios para tiempos menores que 0 y 4 décimos, 40 décimos, o sea 4, menos 4, e a la menos 10 T quintos de amperio para tiempos mayores o iguales que 0, menores que 4. Esa, hasta ahí es la respuesta que llevamos en este caso. ¿Listo? ¿Qué faltaría? El problema es que en 4 segundos volvió a cambiar las condiciones porque entró ese 2. ¿Qué debo hacer entonces? Pues debo hacer el análisis para tiempo igual a 4 menos. Antecitos de los 4 segundos, ¿qué va a pasar? Necesito el valor de la función. ¿Para qué necesito el valor de la función? ¿Qué es lo que me va a permitir hallar el valor de esa función? El nuevo I sub 0. Necesito hallar I sub 0, 2 o 2 prima. I sub 0, 2 prima. Que dependerá de esta función evaluada y de tiempo igual a 4 menos. Es decir, ese va a ser I sub 0, 2 prima, la condición inicial, lo que traía la función. Esto tiene un comportamiento que se puede graficar. Aproximadamente será ¿cuánto? Vamos a sustituir 4 menos 4e a la menos 10, reemplazo el tiempo por los 4 segundos que quiero hallar por 4 sobre 5, y estos sí son amperios como un solo valor. Me van a decir ustedes con su herramienta de cálculo cuánto vale como constante, porque esto se puede calcular, va a ser un número. Casi 4, ¿no? ¿Será casi 4? ¿No puede ser? Gracias. ¿No era 3.98? Sí, puede ser casi 4, pero no. No creo que sea mayor de 4, tiene que ser un poquito menor que 4. ¿Cuánto le da? Pueden mirar en MATLAB, en calculadora, en su software. 3.99. Bueno, entonces trabajemos con 3,99 amperios. Este va a ser el I sub 0,2. Lo guardo, este dato lo guardo. Y ahora reconstruyo el circuito para tiempos mayores que 4, es decir, tiempo igual a 4 más. ¿Qué hago para tiempo mayor que 4? Vuelvo a dibujar el circuito. Más o menos 40 voltios. La resistencia acá de 4 ohmios. Apareció el interruptor S1 donde ya estaba cerrado, sigue estando cerrado, pero ahora aparece S2. Aquí estaba P. ¿Qué era lo que aparecía ahí? Después, a ver. 2 ohmios y la fuente. 2 ohmios y la fuente. La fuente era también de tensión. ¿Era de cuánto? 10 voltios.
Este es S2, quedó cerrado. Es P, S1, S2 como interruptores de switch. Y viene. Esta es 5 Henrios, sí, 5 Henrios. Aquí aparece una resistencia de sensor. Ese es el circuito nuevo que ya tengo con un I sub 0 característico. ¿Qué haríamos ahí entonces? ¿Qué se les ocurre para poder hacer la solución de ese circuito? ¿Qué forma de solución podemos identificar? ¿Una idea? ¿Cómo podemos hacer la solución? En ese tiempo, 4 segundos. Ese es el circuito que tengo. ¿Qué debo hacer? Acuérdense que el objetivo, ¿cuál es? Volver a esta forma. ¿Cómo hago para volver a esa forma? Teniendo esto. De esto quiero llegar a lo que está en el tablero. Para poder aplicar la fórmula. A lo que está en la pantalla. El tablero de la pantalla. ¿Cómo hago yo para hacer esa transformación? ¿Cómo? Hagamos, eso es como un Thevenin, pero podemos hacer transformaciones de fuentes, reducciones, hasta llegar a un mismo equivalente de Thevenin visto desde estos terminales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago yo para hallar este equivalente de Thevenin de 4 ohmios? Ahora vamos a aplicarlo facilísimo, reducciones. Tengo 4 ohmios, 40 voltios, 4 ohmios, 2 ohmios, 10 voltios, 6 ohmios. Visto desde la inductancia, eso quiero hallarle el equivalente a Thevenin por reducción. ¿Cómo puedo hacer para reducir eso y llevarlo a una sola fuente? ¿No podemos utilizar la resistencia de 10 ohmios y el terminal antes de la resistencia? No, porque la resistencia está conectada, he visto desde los 5 Henrios, desde la inductancia, incluye la resistencia. Pero es fácil. Vamos a hacer ahora la vía fácil. Si hacemos transformación de estas dos fuentes, ¿qué obtengo yo? También, a ver. Paralelo, paralelo, y yo puedo hacer una reducción general y luego al final llegar a una sola fuente de voltaje en serie con una resistencia. Si hago eso, lo conecto acá a la inductancia, es lo mismo, es el Thevenin. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuánto queda acá? Por ejemplo, esto puede reducirse a una fuente de 40 cuartos de amperio conectado a 4 ohmios. Aquí también hago la transformación. Me aparece una fuente en paralelo de 10 medios de amperio. Y acá 2 ohmios. Y me queda aquí en serie 6 ohmios. 6 ohmios, perdón. Estas dos se pueden sumar. 4 más 5. Tengo acá 9 amperios. El paralelo de 4 y 2. ¿Es igual a cuánto? 8
8 sextos, sí, 4 tercios. 4 tercios de ohmio, y me queda aquí en serie con 6 ohmios. ¿Cuál va a ser conversión? Ahora lo vuelvo a voltaje. 4 tercios por 9, 9 por 4 tercios. 12 amperios. 12 voltios, perdón. 12 voltios en serie con, me quedó 6 ohmios y acá me queda 4 tercios de ohmio. ¿Listo? Que no me dice que vale 22 tercios. 22 tercios. $22 tercios de ohmio. 12 voltios. Ese es el Thevenin. ¿Sí? ¿De dónde salieron los nombres? O sea, la suma de... ¿Cuál? 40 cuartos. Esto es 10. Ah, 10, perdón. Sí, yo lo metí ahí como 4. Pues fue en 10. Sí, señor, 10, 15. Corrijan ahí, urgente. Aquí son 15. Voy a cambiar el color para que ustedes no tengan que hacer sino una línea. Cambio el color. Aquí son 15 amperios. Y 15 amperios, cuando yo hago la transformación, me queda 15 sobre 3 y daría 5 por 4, 20. 20 voltios. Estoy coloqué en azul, donde se hace la corrección, 20 voltios. Y ahí queda. Ese es el Thevenin. Está ahí pequeñito. ¿Para qué me sirve ese Thevenin? Teníamos esto, voy a borrar esta parte por acá, para conectar el circuito ya reducido. Seguimos estando acá en el tiempo igual a 4 más, pero entonces ahora mi circuito reducido será 22 tercios de ohmio la fuente que nos quedó al final fue de 20 voltios y la inductancia que quedó ahí fue de 5 ohmios. Listo, ¿qué habría que hacerle a eso? Pero antes es bueno hallar el tau 2. ¿Cuánto es el tau 2 de ese circuito? Cambio la constante de tiempo. L sobre R. 5 henrios sobre 22 tercios. 15, 22 avos. De segundo. Ahora sí podemos aplicar la fórmula. Nuestra fórmula es la siguiente. Aquí puede suceder una situación que nos toque mirarla y corregirla. La voy a colocar a adrede para luego hacer corrección cuando planteemos eso. ¿Cómo es la fórmula? Y de T. Estén listos y toca corregir eso. Y de T igual BS sobre R, ¿no es? O I de infinito. Ya tengo el BS, que es 20 voltios. 20 sobre 22 tercios. Más I sub 0, ¿cuánto valía? I sub 0, 2 prima. 3,99, ¿no? Menos 20 sobre 22 tercios. Todo por E. ¿E a la qué? Menos T o menos, esto a la inversa, menos
22 quinceavos. 22 t quinceavos. T sobre tau amperios. Para tiempos mayores o iguales a 0. Pregunta. Reemplacen por favor por el tiempo 4. Métanle en una aplicación de cálculo y me dicen cuánto les da corriente. Si yo reemplazo acá en la frontera en el tiempo 4, debería dar, ¿cuánto debería dar? Si yo hago eso, si yo le coloco 4 segundos, a eso funciona. Por el no cambio brusco de corriente en el inductor, 3,999, lo que tenía. Entonces, reemplacen esa fórmula por tiempo 4 a ver si se cumple. En las otras todas se cumplían, o ustedes lo pueden comprobar que se cumplían. En esta se cumplirá. ¿Cuánto daría? ¿2 punto algo? No les da 3,99 y hay un problema de ajuste. Resulta que este tiempo, lo ajusto rápidamente para que ustedes no tengan que borrar nada, lo colocamos como t'. Resulta que ese tiempo hay que desplazarlo, los 4 segundos, porque esta función solo es válida con referencia a los 0 segundos. Si yo la estoy realizando los 4 segundos, resulta que t', el tiempo que yo coloco en la fórmula, ustedes lo pueden comprobar, va a ser igual al tiempo original, el que yo traía a los 0 segundos, menos 4. Ese es el desplazamiento del tiempo. Es decir, esa fórmula, si yo hago así, ahora sí voy a aplicarle 20 sería 60 22avos, 30 onceavos, ¿no? ¿Cuánto les daba esta diferencia? 3,999 menos 20 sobre 22 tercios. 30 onceavos. Seis. Ahora sí, colóquenlo por e a la menos 22 t menos 4 quinceavos sobre 15 amperios, válido para tiempo mayor o igual a 0. Cambié este t' por el tiempo original menos 4 desplazado en 4 segundos. Quiero ver si le reemplazo esto por 4 segundos, pues me va a dar todo esto 1, porque esto me queda 4 menos 4, 0, por 22 sobre 15. Esta suma sí cumplirá. 1,262 más 30 onceavos sí dará 3,99. Entonces cumple condición. Esta está revisada, correcta. Ahora sí puedo armar todas las respuestas. El famoso I de t, la respuesta completa, ya es en 3 pedazos. Me traigo los pedazos. 0 amperios para los tiempos menores que 0. Tenía la función 4 menos 4e a la menos 10 de quintos para tiempos que están entre 0 y 4 segundos. 0 menor o igual al tiempo menor que 4
Y la que acabamos de hallar, 30 onceavos más 1,262 e a la menos 22 t menos 4 sobre 15. También amperios. Ah, bueno, esto es amperios. Aquí colocarle amperios. Para tiempos mayores o iguales que 4. Ahí está la respuesta completa que se puede graficar para verificarla como función analítica. ¿Sí quedó ahí claro? Los estudiantes virtuales, ¿dudas? Ninguna, profe. Esto va bueno. Vamos a revisar. Ya, este era el más complicadito en cuanto a lo largo. Ahora vamos a mirar los de refuerzo antes de arrancar con RLC. Este, por ejemplo, es más fácil que el anterior. ¿Por qué sé que es más fácil que el anterior? Están sincronizados los interruptores, funcionan al mismo tiempo. Entonces, prácticamente es aplicación de la fórmula. Ese podemos mirarlo o lo dejamos en. También este que sea como muy interesante. Lo dejamos para el refuerzo. Este está más interesante porque tiene un interruptor tripolar y me piden hallar I del condensador. Entonces vamos a resolver este, que sí, va a quedar como el de cierre, que es simple, pero tiene concepto detrás. Entonces, de este, ¿qué es lo que vamos a determinarle? La corriente del condensador de 2 faradios. ¿Cómo lo abarcamos? Rápidamente, con la misma estrategia que nosotros ya manejamos. En el tiempo cero ocurre todo. Entonces, voy a borrar por acá y arrancamos con ese. Con solución ya de ese tiempo menor que 0. ¿Cómo se ve eso en el tiempo menor que 0? ¿Cómo está el circuito? Miren. Exacto, que hay una resistencia en paralelo. La de. No, en realidad no quedan en paralelo. ¿Cómo quedaron la de 6? Miremos. 6 por acá y 3 ohmios. Ese es el circuito que tengo original ahí. 30 voltios. Pero el condensador quedó en circuito abierto. Y este es B sub 0 del condensador. Eso es lo que yo tengo como circuito en el tiempo menor que 0. No están en paralelo, ¿cómo están? Quedaron en serie. ¿Cómo hago para hallar B sub 0? 30 voltios y está en serie con 6 y 3 ohmios. Necesito esta tensión. Estas están en serie. ¿Qué hago para hallar esa tensión? Conceptualmente ya lo hemos trabajado muchísimo. ¿Qué se hace? ¿Qué se les ocurre? Esto es rápido de realizar. Para hallar este B sub 0. ¿Qué hago yo? Pues volvimos. Una fuente de tensión en serie con 2 es un divisor de tensión, que ya lo hemos manejado muchísimo. B sub 0 va a ser igual a la tensión que se va a repartir, 30 voltios, por la resistencia que sí me interesa, 3 ohmios, sobre la suma de las dos, 3 ohmios más 6 ohmios. Eso es igual, 30 voltios por 3 novenos, se cancelan los ohmios, o sea, 90 novenos de voltio, 10 voltios.
Esa es nuestra fuente inicial. Con eso arrancamos. Ahora vamos con el tiempo mayor o igual a 0. ¿Cómo queda el circuito en el tiempo mayor o igual a 0? El interruptor, como pasó a la posición B, más simple, ahora queda aquí, tac, a la vez es una fuente de tensión. Pasó a la posición B, volvieron a quedar los 6 ohmios. Acá, ¿qué pasa con 3 ohmios? Volvieron a quedar 3 ohmios. Apareció el condensador. Ya estamos en el transitorio. 2 faradios. Me piden que haya I. Esta fuente es de 12 voltios. ¿Qué haríamos ahí para poder hallar la solución de ese circuito? ¿Ok? Ustedes para rápidamente tener esa solución de lo que hemos solucionado. ¿Tenemos? Pues estos dos, los reduzco. ¿Cómo los reducíamos? Transformación de fuentes y sale. Entonces, eso es lo que se hacía, transformación de fuentes. Sale ahí, por ejemplo, fuente de corriente de 12 sextos de amperio en paralelo con 6 ohmios en paralelo con 3 ohmios y por acá viene el condensador y la corriente I 2 faradios. Me interesa por ahora la tensión del condensador. Estos dos, 6 con 3, 6 ohmios paralelo 3 ohmios, ¿cómo nos queda? 6 por 3 sobre 6 más 3 ohmios. Es decir, 18 novenos. Es decir, 2 ohmios. Listo. Entonces tenemos fuente de corriente de 2 amperios, 12 sextos, paralelo con 2 ohmios, paralelo con el condensador de 2 faradios que pasa por ahí y a una tensión B. ¿Qué falta para poder darle solución? Una nueva transformación de fuentes. Este pasa 2 por 2, 4 voltios, serie con 2 ohmios y quedó el condensador. 2 faradios. Corriente I. Tensión B. Hallamos la tensión por fórmula. ¿Cuánto nos daría la tensión? Por fórmula, directamente. Volvamos por acá a la fórmula del circuito RC con fuentes. Por acá. La fórmula de este circuito. ¿Qué faltaría? Estos son 2 ohmios, ¿no? El R equivalente. Aquí falta ya el qué, para poder darle solución final. ¿Cuánto vale el tau ahí? ¿Cuánto vale? El tau de ese circuito. ¿Cuánto da? R por C. 2 ohmios por 2 faradios igual a 4 segundos. Ahora sí, vamos a la fórmula. La fórmula de B me dice B de T es igual a B sub 0. ¿Cuánto valía B sub 0?
10 voltios. 10 voltios para tiempos menores que 0. Y en la fórmula tenemos Bs 4 voltios más B sub 0 menos Bs 10 menos 4 E a la menos T sobre tau, que es 4 cuartos voltios válidos para tiempos mayores o iguales a 0. Listo. ¿Qué debo hacer para hallar la corriente? Me están pidiendo la corriente que nos interesa aquí en estos momentos. ¿Cómo hallo yo la corriente? ¿Cómo hallamos la corriente? Es un T $10 voltios, tiempo menores que 0, 4 más 6, E a la menos T cuartos de voltios, tiempos mayores. Me están pidiendo corriente en el condensador. ¿Qué debo hacer? Es ya el paso final. Hay que aplicar, ¿cuál fórmula? La derivada. Voy a devolverla por acá. Miren que la corriente del capacitor I es igual a C por dB de T. Es decir, I de T, en este caso va a ser C, que es la capacitancia, por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Es decir, la capacitancia, 2 faradios. 2 faradios que me multiplican a la derivada de 10. ¿Cuánto es? 0. 2 faradios por 0. Esto es, me va a dar amperios sobre segundo al derivar. 0 amperios sobre segundo. O 0, perdón, 0 voltios sobre segundo. Voltios sobre segundo. Listo. Para tiempos menores que 0. Y la derivada de 4 más 6 T a la menos T cuartos, ¿cuánto es? Si derivo todo esto con respecto al tiempo, ¿cuánto me da? Menos 6. Menos 6. Tengo que bajar el 4, ¿no? T a la menos T cuartos. Voltios sobre segundo. Tiempos mayores o iguales. Al multiplicar 2 faradios por 0 y por esto, pues me da I de T será igual. Ahora sí, al multiplicarlo me dan amperios, 0 amperios, 2 por 0, 0, tiempo menores que 0, y 2 por esto me daría 12 cuartos, E a la menos T cuartos de amperio para tiempos mayores o iguales que 0, 12 cuartos pues me daría 3, aquí ya queda simplificado al máximo posible. Menos 3, E a la menos T cuartos de amperio, tiempos mayores o iguales que 0. Esa es la forma de solucionar este problema que me piden la corriente del condensador cuando la fórmula está con tensión o voltaje. Listo, entonces dejaríamos hasta ahí. Voy a dejar acá el problema. Estamos analizando esto. Esta es la solución del ejercicio. Bien, entonces, estaríamos miércoles cerrando este tema y arrancando con circuitos de segundo orden. Nadie me confirmó que está supletorio, entonces aquí no hubo supletorios. De todos los que están. Estamos acá.
Buenas tardes para todos, nos veremos miércoles.